y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Muy buenas tardes, hermanos. Antes de empezar, necesito una palabra de oración. Padre Dios que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre. En esta hora de la tarde, Señor, te ruego que me ayudes a exponer tu palabra y que tu Santo Espíritu pueda estar en cada uno de nosotros. Te lo rogamos en Jesús. Amén. Hermanos, hace cerca ya de 2000 años, nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra y le dio a sus discípulos la comisión de predicar el Evangelio. Pero les dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Y le dijo a dónde fueran, y se reunieron en el aposento alto. Y sabemos la historia, hermanos, que grandes fueron los resultados cuando los discípulos se unieron y recibieron el Espíritu Santo y el Evangelio se expandió en el mundo conocido de aquel entonces. Pero lo que nos preocupa ahora, hermanos, cómo prepararnos para nosotros recibir el Espíritu Santo para poder predicar esas preciosas verdades. Pero hay algo que me preocupa también. Cuando el Espíritu de Dios se retire de la tierra, ¿qué va a suceder? Sabemos que a través del Espíritu Santo, las personas, si no fuera por el Espíritu Santo, hermano, ninguna persona ni siquiera vendría a la iglesia. Y gracias al Espíritu Santo que obra en los corazones de las personas, de alguna forma conocen a Dios y llegan a la iglesia y conocen a su Salvador. Se lo digo por experiencia propia. Si no fuera porque Dios es tan grande, hermanos, no sé dónde estaría yo. La última generación vivirá una época similar, hermanos, a la que vivió Noé. Más como en los días de Noé, dice la palabra de Dios, así será la venida del Hijo del Hombre. Aquí está. Al fin del tiempo de gracia, hermanos, en el tiempo de los antediluvianos, Dios dijo, nuestro Dios, dijo, no condenará mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días, ¿cuánto, hermanos? 120 años. Según vemos en la palabra de Dios, Dios le dio un cierto tiempo al pueblo antediluviano en aquel entonces, que no iba a contender su espíritu para siempre. Y el detalle, hermanos, es que para nosotros es lo mismo, no va a estar para siempre. Estas palabras indican que el Espíritu Santo no podrá continuar obrando sino durante un corto tiempo después de cuál sería retirado inmediatamente de los seres humanos. ¿Qué va a suceder, hermanos, cuando el Espíritu Santo se retire de la tierra? El fin de la gracia es el tiempo de Noé. ¿Qué pasó en el tiempo de Noé? Fue porque como los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento hasta que el día en que Noé entró en el arca. ¿Y qué pasó, hermanos? Se acabó su tiempo de gracia. El tiempo de gracia terminó en el día en que Noé entró en el arca. Ese día la misericordia de su súplica de la raza culpable terminó. El Espíritu Santo, hermano, estuvo obrando con los antediluvianos por un tiempo que Noé estuvo predicando. Pero llegó el tiempo en que la misericordia de Dios, dice patriarcas y profetas, que llegó a su fin. Ese día la misericordia había bajado
del trono dorado para interceder más por el pecador culpable. Bajó el Espíritu Santo, hermanos, y Dios dijo, el hombre se ha corrompido y se acabó. Y le dijo Dios a Noé, es necesario que construyas un arca. Y sabemos la historia, ¿no? Pero la pregunta es, hermanos, ¿qué va a suceder para nosotros? Como en los días de Noé, cesará la misericordia, hermanos. Había cesado la gran paciencia de Dios, habían acumulado las cifras del divino libro registro de la copa de los injustos, estaba llena, había cesado la misericordia y la justicia, blandió entonces la espada de la venganza, hermanos. La justicia de Dios había llegado a su fin. La copa de la misericordia de Dios, hermanos, estaba por derramarse. ¿Qué va a suceder, hermanos, cuando termine el mensaje del tercer ángel y la misericordia divina no va a interceder más por los habitantes culpables de la tierra? ¿Qué va a suceder entonces, hermanos? Cuando el tiempo de gracia terminó, cuando terminó la predicación y Noé se cerró la puerta del arca, hermanos. Dios cerró la puerta, así será también al fin de la historia. El tiempo de gracia terminará cuando termine la predicación del mensaje del tercer ángel, que sabemos bien, vi volar por el cielo otro evangelio que tenía, el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Según vemos, hermanos, el tiempo de gracia va a terminar cuando la predicación esté llegando a su fin. Como en los días de Noé se cerró una puerta, el Espíritu de Dios continuará trabajando de nuevo por los hombres rebeldes hasta que en el tiempo estimulado estuvo a punto de expirar. Noé y su familia entraron en el arca y la mano de Dios cerró la puerta, hermanos. Hubo una puerta que se cerró en los tiempos de Noé, lo mismo ocurrirá en el tiempo del fin, hermanos. Después de que termine el tiempo de gracia, la puerta de la misericordia se cerrará para los impíos. No se ofrecerán más oraciones a su favor. Como en los días de Noé, cuando se cierre la puerta no se podrá cambiar de bando. Hoy es el tiempo, hermano, después de que el Señor cerró la puerta del arca, nadie podía abrir, ya no se podía entrar ni salir. Es lo mismo hoy en día, hermanos. La misericordia de Dios está hoy, mientras dure el tiempo de gracia. Cada día Dios nos llama, pero el problema es que nosotros no aprendemos a escuchar su voz, no aprendemos a caminar con Dios cada día, como los antiluvianos, hermanos, como en el tiempo de Enoc. ¿Se acuerdan de Enoc? Caminó con Dios, ¿cuánto tiempo, hermanos? 300 años, y Dios se lo llevó. Esa es la meta para nosotros, aprender a caminar con Dios. Pero lo que me preocupa más, hermanos, de todo esto es que un día de esto quiero predicarles o hablar de Jesús, cómo conocer a Jesucristo, para poder aprender a caminar con Dios todos los días. Así será también en el fin del tiempo. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es injusto practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Hay una meta que dice aquí, hermanos, que es santo, santifíquese todavía. Según vemos en Apocalipsis 22:11, estas palabras se aplican especialmente en el tiempo cuando se va a decidir irrevocablemente el futuro de cada persona, hermanos. Como en los días de Noé, el Espíritu Santo se va a retirar de los impíos. Pero la pregunta es, cuando se retire, ¿qué va a suceder con los justos? Con los que estemos esperando la venida del Señor. No va a contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, dice Dios en Génesis 6:3. Los impíos dejarán de concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieron obstinadamente, acabó por apartarse de ellos, dice el conflicto de los siglos. La forma de la religión va a seguir igual, hermanos. Va a seguir en vigor entre la muchedumbre de en medio de las cuales el Espíritu de Dios se había retirado finalmente. Esto es lo que hay que aprender, hermanos, que saber cuando el Espíritu de Dios
esté con nosotros, porque la religión de las iglesias, todo el mundo va a seguir igual. Recuerden bien que con el tiempo de Noé, cuando Dios cerró la puerta, ¿cuánto tiempo pasó? Pasaron 7 días. Y todo seguía igual, ¿verdad? Se reían de él, que era un señor loco, ¿no? Ya se habrá muerto adentro con los animales. Y va a suceder lo mismo en el tiempo del fin, hermanos. Cuando el Espíritu de Dios se esté retirando de los impíos. Y ese es el detalle, hermanos, que cómo saber cómo en los días de Noé el Espíritu Santo no se va a retirar de los... como en los días de Noé, el Espíritu Santo no se va a retirar de los fieles. Yo estoy como dice nuestro Señor Jesucristo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A menudo apareció que la familia que ocupaba el arca, que todo parecía, pues, que iban a aparecer. ¿Se recuerdan bien que no crean que fue fácil para Noé cuando empezó a llover y el barco que parecía que se iba a hundir? Eso fue un cataclismo grandísimo, hermano. 5 largos meses el buque flotó de un lado para otro, aparentemente a merced del viento, de las olas. Fue una prueba grande, pero la fe de Noé no vaciló, pues tenía la seguridad de que la mano divina empuñaba el timón. Y eso, hermanos, es para nosotros hoy en día, que Dios está con su iglesia hasta el fin del tiempo. ¿Olvidará el Señor a su pueblo en la hora de prueba? ¿Olvidó acaso al fiel Noé cuando los juicios cayeron sobre el mundo antediluviano? No, ¿verdad? Aparentemente estaban solos, pero no, Dios estaba con ellos. Solo estaban los impíos fuera del arca. El pueblo de Dios, hermanos, no quedará libre de padecimientos. Pero aunque perseguido, aconjugado, aunque sufra privaciones y falta de alimento, no serán abandonados para perecer. El Dios de que cuidó a Elías no abandonará a ninguno de sus anegados hijos. El que cuenta los cabellos de su cabeza, cuidará de ellos y los atenderá en el tiempo de hambruna. Mientras los malvados estén muriendo de hambre y pestilencia, los ángeles protegerán a los justos y suplirán sus necesidades. Hermosa promesa, ¿verdad, hermanos? Como en los días de Noé, no habrá intercesor cuando termine el tiempo de gracia, hermanos. Este tiempo, cuando los 4 ángeles de Apocalipsis 7 sueltan los vientos de destrucción, es tiempo de las últimas plagas. Es el tiempo en que la angustia de Jacob, hermanos, según vemos en Jeremías 37, es el tiempo cuando se levantará Miguel, el tiempo de angustia cual nunca fue. En Daniel 12:1, en aquel tiempo dice, se levantará Miguel y saldrá Jesús del lugar santísimo y dejará de interceder y dejará de ser sacerdote, hermanos. Hoy es el día de nuestra salvación. Hoy, mientras dure el tiempo de gracia, hermanos, mientras nuestro Señor Jesucristo esté intercediendo por nosotros, hagamos las paces con Él, hermanos. Caminemos con Dios todos los días. Dice el Espíritu de Dios, hermanos, que no hay ni siquiera una hora de seguridad en este mundo, hermano. Yo me pongo a estudiar la Biblia, hermanos, cuando en tiempo de Jesús, cuando estaba en el Getsemaní, ¿se acuerdan? Cuando Jesús dijo, estoy triste hasta la muerte, y dejó a sus discípulos, y les dijo, voy más, oren, dice, le dijo, orar y velar para que no caigas en tentación. Y él se fue, estuvo llorando hasta gotas de sangre salían. Y cuando regresó y vio a sus discípulos durmiendo, le dijo, ¿no podéis siquiera orar conmigo ni siquiera una hora? Hermanos, yo lo he comprobado, hermanos, cuando ustedes oran a Dios y le piden de corazón, Dios cambia las cosas. Y por eso Dios, hermanos, dejó ese mandamiento, velar y orar, hermanos. Después de que se cerró la puerta del arca, el Espíritu Santo siguió activo, hermanos. No como un intercesor. Esta función cesó cuando terminó la gracia, pero sí como un protector de su pueblo. En aquel terrible tiempo, después de que cesar
mediación de Jesús, hermanos, cuando Jesucristo deje de interceder por la raza culpable, los santos vivirán en la presencia de un Dios santo, sin intercesor. Y eso es lo que necesitamos nosotros aprender hoy en día, hermanos. Ser santos como yo soy santo, dice. Cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina, hermanos, no va a interceder más por los habitantes culpables de la tierra. Recuerden bien, hermanos, cuando Noé dejó ya de la predicación y Dios le dijo, deja y entra al arca, lo mismo va a suceder hoy en día cuando termine la predicación del mensaje, hermanos. Los 144,000, la última generación, ha pasado por el tiempo de angustia, cual nunca ha sido desde que ha habido nación. Ha sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob. Han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios. Después de que termine el tiempo de gracia, hermanos, los justos no necesitarán más de un intercesor. ¿Por qué? Porque ya fueron convencidos de pecado, ya se arrepintieron, ya fueron perdonados y ahora tienen el sello de Dios en sus frentes. ¿Se acuerdan, hermanos, que en la Biblia dice, Dios le dijo al ángel que iba a ir a sellar al pueblo de Dios, que detuviera los 4 vientos? Pero eso no va a ser para siempre, hermanos. Dios tiene un día en cual va a juzgar al mundo, hermanos. Así como hubo en la primera venida, que Dios le dijo, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Así cuando llegue el cumplimiento del tiempo, hermanos, cuando Dios diga, se acabó, nuestro Señor Jesucristo dejará de interceder por un mundo que se derramó la copa y vendrá a este mundo, hermano. Gracias a Dios por esto. Esperamos la segunda venida de Jesús, ¿verdad, hermanos? Pero el detalle es cómo prepararnos para recibir la lluvia tardía. Cómo estar preparados para que no estemos con los de afuera como en el tiempo del arca de Noé. Cómo estar preparados, hermanos, para recibir a un Dios justo, un Dios santo. Sin intercesor no significa sin protección, pues no vamos a estar solos. Dios va a proteger a su pueblo. El carácter de los antiluvianos. ¿Cómo era el carácter de los antiluvianos, hermano? Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente al mal. Hermanos, nosotros necesitamos tener el don del Espíritu Santo para que nuestra mente, hermano, nuestros pensamientos, todo lo que hagamos, sea de continuo solamente hacer el bien. Que por naturaleza nosotros hagamos el bien, que sea lo contrario a los pensamientos de los impíos, hermano. A como está hoy en día, si ese texto, hermano, lo podemos poner hoy en día, así está el mundo, afuera, continuo solamente al mal. Esa es la meta, hermano. ¿Cómo era Noé? Pero Noé era distinto. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé, Génesis 6:9. Esta es la meta, hermanos, que seamos distintos a los demás, que seamos, ¿qué? Justos. Era varón perfecto en sus generaciones con Dios. ¿Cómo? Caminó Noé. ¿Y ustedes creen que no vamos a poder nosotros caminar con Dios todos los días? Cada día tenemos que caminar con Dios. Y es tiempo de que cambiemos, hermanos, para que el Espíritu Santo pueda morar con nosotros y podamos compartir su palabra, hermano. La gente de allá, hay mucha gente que está hambrienta del Evangelio, queriendo conocer. Hace 2 días estuve en clases, platicando ahí con una señora de la clase. Empezamos a platicar de qué religión era, porque le regalé un camino a Cristo. Y me dijo, dice, ustedes son de los adventistas, dice. Te felicito, dice. Ellos sí son, que tienen mucho conocimiento, dice. Yo voy a una iglesia evangélica, pero no me gusta porque hacen mucho ruido, dice. Y la invité a que fuera a una iglesia de Riverside, porque allá es donde está más cerca. Esto significa, hermanos, que vivió en un estado de impecabilidad, sino más bien integridad moral.
no era justo, perfecto, pero no era impecable, hermanos, ¿eh? Por eso Dios le registró en la Biblia, hermanos, todos los defectos de los seres humanos. No nomás registró de lo que hacían bueno, sino que lo que eran, porque todos nosotros nacemos con una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa. Dice, Noé bebió el vino y se embriagó, estaba descubierto en medio de la tienda. ¿Recuerdan eso? Que él tenía un viñedo y que no sabemos qué pasó, se le fermentó el vino y se embriagó. Sabemos que sus hijos lo cubrieron, pero uno de ellos no. Noé era un hijo de Dios, pero también era descendiente de Adán con naturaleza humana pecaminosa. En contraste con los impíos, la última generación de los santos, hermanos, los 144,000, serán justa y perfecta como Noé. En su boca, dice la Biblia, hermanos, en Apocalipsis 14:5, no fue hallado mentira, hermanos, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Astucia y engaño y mentira no fue hallado en su boca. Los que van a estar en la última generación, sin mancha, sin defecto, intachable, hermanos. Sin mentira y sin mancha. Pero estas dos características, hermanos, ustedes no nomás no es nomás para la última generación. Si ustedes estudian la Biblia, hermanos, notemos, encontramos en el siglo I, cuando Jesús llamó a Natanael, ¿qué dijo? Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba al hijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, hermanos. Tenía el carácter de la última generación. Antes de que Nael se encontrara con Jesús, el Señor le dijo que él era sin astucia, sin engaño y sin mentira, un verdadero israelita. Ustedes no quisieran, hermanos, que Dios nos llamara, aquí un verdadero hijo de Dios, en quien su boca no hay engaño, no hay mentira, no hay nada de que sea un varón justo, perfecto delante de Dios. ¿Se acuerdan de Job? Varón justo y perfecto delante de Dios. ¿Se acuerdan de Moisés, que caminó con Dios, era manso? ¿Se acuerdan de Josué, que fue perfecto delante de Dios? ¿Se acuerdan del rey Asa, que fue perfecto en sus tiempos, en todos los días que mientras vivió? ¿Se acuerdan, hermanos, del rey Salomón, que al principio caminó con Dios, se desvió, pero Dios en su misericordia le llamó la atención y él fue restablecido, hermanos? Antes de que Anael se encontrara con Jesús, Dios le dijo que era sin astucia, sin engaño. Esas mismas características Dios desea que tengamos nosotros, que no tengamos esa malicia, ese engaño como tienen los impíos allá afuera, hermano. Esto es lo mismo que Dios espera de sus hijos en el Antiguo Testamento. Era lo mismo que él esperaba. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en su boca de ellos habrá lengua engañosa, dice el profeta Sofonías. Dios es lo mismo que esperaba del pueblo de Israel. Es lo que Dios espera de nosotros hoy en día. Desechar la mentira, hablar verdad cada uno a su prójimo, porque somos miembros de un mismo cuerpo, hermanos. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, antes de que fuésemos, ¿para que qué? Para que fuésemos santos sin mancha delante de él, hermano. Dios nos llama, dice, para que seamos un pueblo santo, un pueblo de sacerdotes. Aunque cada uno sea juzgado según la luz que haya recibido, hermano, Dios siempre está esperando que sus hijos, que seamos perfectos en nuestra generación. Mañana quiero explicarles, ¿será posible ser perfectos? ¿Se acuerdan de Abraham? Dios llamó a Abraham para que seas perfecto. Anda delante de mí, sé perfecto. Y me puse a estudiar la Biblia. ¿Qué significa para nosotros? ¿Será imposible, como dijo, anda delante de mí, sé perfecto? Y Dios nos llama en el Nuevo Testamento. Jesús también nos dice, sé perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mañana, si me dan tiempo, voy a desarrollar ese tema. La perfección de nosotros y la perfección de Dios.
Aunque cada uno sea, hermano, sea juzgado, hermano, cada uno vamos a ser juzgado de acuerdo a la luz que hemos recibido. La norma de la justicia, hermanos, es la misma. La condición para alcanzar la vida eterna es ahora. Exactamente la misma de siempre, tal cual era en los del paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres, la perfecta obediencia a la ley de Dios, la perfecta justicia, hermanos. ¿Piensan ustedes que Noé no tenía la ley de Dios, hermanos? Claro que sí. El árbol, hermanos, el árbol del conocimiento del bien y el mal, ahí estaba reflejado la ley de Dios. Y ellos empezaron a codiciar lo que no era suyo. Ahí dijo Dios, no codiciarás en el mandamiento, y empezaron a codiciar. Y si nos ponemos a estudiar la Biblia, en el árbol del conocimiento y el bien y el mal están reflejados los 10 mandamientos. Ahora, mientras nuestro gran sumo sacerdote, hermano, está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo Jesús. Nos dice el conflicto de los siglos. El Señor requiere la perfección de su familia redimida, hermanos. Espera de nosotros la perfección que Cristo reveló en la humanidad. En la condición del niño, página 450. Esta es la perfección a la que se refirió Pablo en Filipenses 3:15. Los que somos perfectos, dijo él, pero la perfección absoluta solamente será posible, hermanos, en la regeneración, en la final trompeta, cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción. No que no hayamos alcanzado, dice Pablo en Filipenses 3:12, ya que sea perfecto, sino que prosigo a la meta, cual fui también ha sido por Jesús. Mientras reina, hermano, Satanás, tenemos que subyugar el yo. Tendremos asedios que vencer y no habrá punto que detenerse donde podamos decir ya hemos alcanzado la plena victoria, hermano. Por eso le decía, no estamos seguros ni siquiera ahora, dice el Espíritu de profecía, porque nosotros tenemos una naturaleza caída, necesitamos, como dijo Jesús, velar y orar siempre, hermanos, porque hay ángeles malos que siempre están buscando la forma de que caigamos, así como le pasó, ¿se acuerdan al rey Salomón? Mientras estuvo caminando con Dios, iba perfecto, iba justo, pero en el momento en que se desvió de Dios, empezó a caer. Igual nosotros, hermano, nunca nos desviemos de Dios. Aprendamos a escuchar su voz. No podemos decir ya soy impecable hasta que este cuerpo vil sea transformado a la semejanza de su cuerpo glorioso en la resurrección, hermanos, o cuando Jesús venga. Cuando termine el conflicto de la vida, cuando la armadura sea colocada a los pies de Jesús, cuando los santos de Dios sean glorificados, entonces, solo entonces, será seguro afirmar que seamos salvos y sin pecado. Esto, hermano, ha sido casi en todas las generaciones pasadas y con la actual, así también en la última generación. La última generación, hermanos, aunque justa y perfecta como Noé, después de que termine el tiempo de gracia, tengan el sello de Dios vivo, como dice Apocalipsis 7:2, todavía habrá algo de mundanalidad. Pues notemos, dice en el conflicto de los siglos, su aflicción es grande, las llamas del horno parecen estar a punto de consumirlos, pero el refinador los sacará como oro refinado en fuego. El amor de Dios para con sus hijos durante el periodo de prueba más dura, que tan grande y tan tierno como en los días de su mayor prosperidad, pero necesitan pasar por el horno de fuego. Debe de consumirse la mundanalidad para que la imagen de Cristo sea reflejada perfectamente. Por eso cuando vienen las pruebas y aflicciones, hermano, Dios de alguna forma nos prueba para que nosotros nos pongamos a cuentas con Dios. La última generación, después de que al fin del tiempo de gracia, durante el tiempo de angustia, todavía necesitan renunciar a Satanás. El tiempo de angustia es el crisol que ha de producir caracteres cristianos que han sido designados para conducir al pueblo de Dios a renunciar a Satanás y a sus tentaciones. El conflicto final les revelará a Satanás en su verdadero carácter.
como en un tirano cruel, y hará por ellos que ninguna otra cosa podría hacer, desarraigarlo enteramente de sus afectos. Nuestra elevada vocación nos lo dice en esta matutina. De este lado de la eternidad, hermanos, nunca estaremos más allá del alcance de nuestras imperfecciones. Nuestra naturaleza caída con la que hemos nacido nos acompañarán desde la cuna hasta la muerte. Pero por eso la hermana Juárez escribió: a menudo tenemos que prostrarnos y llorar a los pies de Jesús por causa de nuestras culpas y equivocaciones, pero no debemos desanimarnos, nos lo dice el camino a Cristo, hermano. Te lo digo por experiencia, no debemos desanimarnos, aunque vengan pruebas y tentaciones, y si por alguna cosa fallamos, ahí tenemos las experiencias de tantos hombres de la Biblia. Aunque cayeron, Dios los levantó, pero ellos tienen que poner de su parte. Debiéramos recordar que nuestra propia camino no son impecables. Cometemos errores vez tras vez y nadie es perfecto, solamente Jesús. No podemos decir yo no tengo pecado hasta que este cuerpo vil sea cambiado y transformado a la semejanza del cuerpo divino. Pero si procuramos constantemente seguir a Jesús, tenemos la bendita esperanza de estar ante el trono de Dios sin mancha ni arruga, completos en Cristo, ataviados con justicia de perfección, hermano. Nos lo dice a fin de conocerle. La perfección bíblica, hermano, no se refiere a la impecabilidad absoluta, sino más bien integridad moral, leal y un continuo crecimiento cristiano. En cada grado de desarrollo, hermano, nuestra vida puede ser perfecta, pero si se cumple el propósito de Dios para nosotros, habrá un avance continuo. La santificación, hermanos, es para toda la vida. Necesitamos nosotros, como dice el apóstol Juan, cambiar nuestros hábitos, cambiar nuestra mente, para que el Espíritu de Dios pueda morar en nosotros. Necesitamos cambiar, hermanos. Los cristianos, hermanos, convertidos son perfectos porque ya no andan cometiendo pecados premeditados. Su religión voluntaria ha cesado y son imperfectos porque todavía permanece en ellos la naturaleza pecaminosa. Así que también la última generación, aunque tienen el sello de Dios vivo, todavía tienen defectos e imperfecciones que superar, hermanos. Tenemos que ir en la santificación, como dice el Espíritu de Profecía, es un proceso de toda la vida. Vive la vida de fe cada día, hermanos. No te pongas ansioso, angustiado por el tiempo de angustia y así adelantar un tiempo de angustia para ti mismo. No sigas pensando, me temo que no estaré a pie en el gran día de prueba. Debes de vivir el presente solo en este día. El mañana, hermano, no es de nosotros. Hoy es el día de nuestra salvación. Hoy debemos de estar a cuentas con Dios. Hoy debemos de mantener la victoria sobre nosotros, hermano. Ay, Dios nos ayude, hermanos, a vivir en armonía con la luz que hemos recibido mientras aguardamos la bendita esperanza de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, Él siempre nos cuida. Dice el deseo de todas las gentes, Él cuida de nosotros como si nunca no hubiera otra persona en la tierra. Hermanos, esto fue la introducción. No sé si ustedes gustan que yo continúe. ¿Sí? Es que para poder entender el siguiente tema necesitaba explicar un poquito de este tema sobre el Espíritu Santo. Pero hay algo, miren, dice la palabra de Dios, hermanos, el Espíritu de Profecía, la lluvia tardía es la mayor necesidad que tenemos nosotros, hermanos. Es la mayor necesidad de la iglesia. Dice, solo el don del Espíritu Santo, hermanos, pondrá al alcance de nosotros los recursos inagotables de su gracia. Solamente el Espíritu Santo, hermanos, vamos a poder hacer grandes cosas como los discípulos, hermanos. Dice, pero hay unas condiciones, dice la palabra de Dios, si obedeceres cuidadosamente mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, hermanos. Y dice Dios aquí, yo les daré lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía.
recogerán su grano y su vino y su aceite. Pero sí, ¿cuándo? Cuando seamos obedientes. La lluvia temprana, hermanos, en el tiempo de Israel, allá en el pueblo de Medio Oriente, caía entre octubre y noviembre y duraba varios días de la semana. Ablandaba la tierra para el cultivo y preparaba el terreno para la siembra. Y, hermanos, la lluvia tardía caía entre marzo y mayo, o sea, es como servía para contemplar la maduración de la cosecha, y era grave cuando no había lluvia. Hoy en día me parece que aquí es lo mismo, solamente allá en México es que veo que cambian las estaciones, pero aquí es lo mismo que está lloviendo en el tiempo de invierno. Hermanos, pero hay una maldición, hermanos, en la palabra de Dios cuando no somos obedientes. ¿Se acuerdan del rey David, antes de que fuera rey? Dice, montes de Gilboa, no rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seas tierra de ofrendas, porque ahí donde se desechaba el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido de aceite. Era cuando el rey, David, antes de ser rey, supo de la noticia de Saúl que había caído. Fue cuando dijo esto. Pero la desobediencia, hermanos, en Deuteronomio 11:17, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto y perezcáis pronto en la buena tierra que nuestro Dios nos da. Esto es una desobediencia, hermano. Pero hay algo que aquí estamos en Jeremías 3:3. Por esta causa las aguas han sido detenidas y falta la lluvia tardía. Y has tenido frente a la ramera y no quisiste tener vergüenza. Es cuando el pueblo de Israel, hermano, estaba en una apostasía. Estaban en pecado. La lluvia tardía, hermanos, que cae hacia el fin de la temporada, maduraba el grano y lo preparaba para la siega. El Señor emplea estos fenómenos naturales para ilustrar la obra del Espíritu Santo. Hermanos, así como el rocío, hermanos, y la lluvia cae al principio para que la semilla germine y luego para que la cosecha madure y se da al Espíritu Santo para que lleve a cabo a través de sus etapas del proceso de crecimiento espiritual, la maduración del grano representa la terminación de la obra de la gracia de Dios en el alma, hermano. Mediante el poder del Espíritu Santo, ha de perfeccionar el carácter de la imagen moral de Dios. Debemos de ser totalmente transformados a la semejanza de Cristo. La mayor y más urgente necesidad, hermanos, que tiene la iglesia y que tenemos hoy y de todas las demás necesidades, es un revelamiento de la verdadera piedad entre nuestro medio, hermanos. Pero curarlo debería ser nuestra primera obra. No es que Dios no desea derramar la bendición para sus hijos, sino que no estamos dispuestos a recibirlo. Dios está dispuesto a dar su Espíritu Santo más que los padres dar las buenas dádivas a sus hijos. Dios desea darnos su Santo Espíritu, pero lo que pasa, hermanos, que nosotros no estamos preparados. Por eso nuestro trabajo mediante la confección, hermanos, ¿qué debemos de hacer? Confección, humillación al arrepentimiento y la oración ferviente. Nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. Solo en respuesta a la oración debe de esperarse un revivimiento, hermano. ¿Cuál es la condición, hermano? La confesión, humillación y un verdadero arrepentimiento. Solamente entonces Dios va a obrar. La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es que debemos de tener fe, la divina gracia, para que haya familias convertidas. Debe de realizarse un revivimiento y una reforma bajo la administración de su Santo Espíritu. Antes de que los juicios de Dios, hermanos, caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un reavivamiento de la verdadera piedad, de la piedad primitiva, como no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos.
antes de que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, hermanos, Dios desea derramar su Santo Espíritu. Pero para que esto suceda, hermanos, debe de haber una transformación. De verdad quererlo nosotros. La obra del Espíritu Santo, hermanos, sin la obra del Espíritu Santo, hermanos, nosotros estamos perdidos. Cristo dice, vive en nosotros como representante mientras el representante de su Santo Espíritu. Solo podemos ser hechos idóneos, hermanos, para el cielo mediante la obra del Espíritu Santo en el corazón. Pues debemos tener la justicia de Cristo como nuestro salvoconducto. Si hemos de tener acceso al Padre a fin de que tengamos la justicia de Cristo, hermanos, necesitamos ser transformados diariamente por la influencia de su Santo Espíritu para ser participantes de la naturaleza divina. La obra del Espíritu Santo es elevar los justos, santificar el corazón, ennoblecer todo el hombre. Mira, hermanos, necesitamos ser transformados. Solamente cuando tengamos el Espíritu Santo, hermanos, podremos ser parte de la naturaleza divina. El Espíritu iba a ser dado, hermanos, como agente regenerador, y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal había estado fortaleciéndose durante siglos, hermanos. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, hermanos, el poder del mal se estuvo fortaleciendo y la sumisión del hombre era, este cautiverio satánico era asombroso, hermanos. Si ustedes leen las Escrituras, ¿cuántos demonios había? Recuerden bien, había ciegos que le traían muchachos que se botaban al fuego, y había sordomudos, dice que el poder del mal estaba tan avanzado en ese tiempo porque sabía bien que el Todopoderoso estaba en la tierra, ¿no? Hoy en día, hermanos, piensan que no está así, ¿eh? La sumisión de los hombres es un cautiverio satánico, hermano, esa es asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención, hermano, de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no como una energía modificada, sino como la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo, hermano. Por su Santo Espíritu, hermano, nosotros somos convencidos de pecado, de justicia, de juicio, dice la palabra de Dios. Los que ven a Cristo en su verdadero carácter, hermanos, y le reciben en el corazón, tienen la vida eterna. Y por el Espíritu es como Cristo mora en nosotros. El Espíritu de Dios recibido en el corazón por fe es el principio de la vida eterna, hermanos. Sin el Espíritu Santo no podremos estar unidos. Una condición para poder, hermanos, tener el Espíritu Santo es la unidad. Atestigua el poder de la verdad. Dice en Efesios 4, 2 y 4, con toda humildad, mansedumbre, soportaos con paciencia los unos con a otros con amor, hermanos. Solicitud en guardar la unidad del Espíritu en vínculos de la paz. Un corazón, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza en vuestra vocación. Así como estaban los apóstoles, hermanos. Todos fueron unidos, en un mismo espíritu para poder, ya no había rivalidades ni había disensiones, y ellos estaban unidos, y eso es lo que se necesita hoy en la iglesia, hermanos. Pero, hermanos, Satanás obró muy feo en la antigüedad. ¿Qué pasó, hermanos? Por ejemplo, ustedes vemos muchos ejemplos. Satanás separó a Adán y Eva. Recuerden bien, Dios le dijo a la primera pareja, no se separen, estén juntos. Es un mandamiento que Dios le dio como pareja, no se separen, anden juntos. Y estando separados empezaron a codiciar lo que no era permitido hacer. Empezaron a codiciar porque la serpiente comía del fruto y no le pasaba nada. O sea, eso lo hizo Lucifer, y entonces ¿qué pasó con ellos? Les dice en el espíritu de profecía que el demonio les empezó a dar un poder satánico, un poder hechizo. Es como cuando ustedes ven la serpiente, cuando un conejo va llorando porque ya la serpiente le aventó el babo y va al conejo y no puede hacer nada.
porque ya la serpiente lo está jalando. Es lo mismo que pasó con Adán y Eva. Dice que les dio un poder hipnotismo, usó para hipnotizar a la primera pareja. Eso es algo que yo lo estudio y me doy cuenta de que cuando nosotros empezamos a jugar con lo prohibido, a codiciar lo que no debemos de codiciar, ni siquiera mirar, nos estamos cayendo en un terreno peligroso, y cuando viene el hechizo, hermanos, caemos en pecado. ¿Por qué? Porque ya empezamos a codiciar lo que no debemos de estar codiciando. Pasó con Caín y Abel. Caín y Abel fueron separados, empezaron a tener como celos, porque Dios bendijo a Abel con el sacrificio y Caín no. Lot y Abraham fueron separados, hubo riña entre los trabajadores, entre los que cuidaban los animales, y no era la voluntad de Dios que se separaran. Ustedes saben la historia que pasó con Lot. Jacob y Esaú fueron separados también. Jacob envidiaba la primogenitura de Esaú, y por causa de eso 20 años estuvo fuera, y cuando regresó ya su mamá ya no estaba viva. José, de sus hermanos, ¿qué pasó con José? Sus hermanos tenían envidia de él y lo vendieron como esclavo. Fue una bendición, ¿no? Porque Dios acomoda las cosas para que sucedan y lo transforma en bendición. Saúl con David empezó a tener celos del rey Saúl, se dio cuenta que era ungido y fue perseguido. Acán en Israel, cuando Israel cayó en una tremenda apostasía porque Acán se rebeló contra Dios, es obra del mal. Oseas de Gomer, Oseas estaba en tiempo en que el pueblo de Israel estaba en tremenda apostasía, y le dijo Oseas que se casara con una ramera para demostrar cómo el pueblo de Israel, de Dios, estaba en una apostasía grande. Judas, ¿qué pasó con Judas, hermanos de los 12? Traicionó a su maestro y lo vendió por 30 monedas de plata, y su fin fue terrible. Ananías y Zafira, de las iglesias, hermanos, ¿qué pasó con Ananías y Zafiras? Codiciaron lo que no tenían que codiciar, la heredad que ellos habían vendido, y mintieron al Espíritu Santo, que era Dios, y fueron muertos. Esta manera es la obra de Satanás, hermanos, y eso es un ejemplo para que nosotros veamos lo que nos puede suceder a nosotros. Por eso nosotros nos tenemos que velar y orar, hermanos. Sin el Espíritu, la iglesia no está lista para el fuerte pregón. Y eso es algo que me preocupa, hermanos. Dios desea derramar su Santo Espíritu para que se predique el fuerte pregón, para ya venir Él a esta tierra, hermanos. A los acontecimientos están a voz de cuello, nos dicen cada día de que algo está por suceder. Dice en el fuerte pregón, dice: oí que los revestidos de la armadura proclamaban poderosamente la verdad con grandes resultados. Pregunté cuál era tan profundo cambio. Un ángel me respondió: es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón del tercer ángel. Eso está profetizado, hermanos, en los primeros escritos. Sin el Espíritu, la iglesia no resistirá la gran tribulación, hermano. Sin el Espíritu Santo, hermano, no podremos pasar el tiempo de angustia. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, para dar el poder a la voz del fuerte del tercer ángel, y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 plagas postreras sean derramadas. Satanás tratará de impedir que obtengamos el Espíritu Santo, como les estaba diciendo, con lo que hizo en los grandes hombres de la antigüedad, desde Adán y Eva hasta en todo el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, e impidió siempre de que el Espíritu Santo no fuera derramado. Requiere trabajo, hermanos, pero curarlo debe ser nuestro trabajo. ¿Qué es nuestro debemos de hacer? Confesión, hermanos, confesión a Dios todos los días, como hacía Job, ¿se acuerdan? Y hacía sacrificios, porque a veces sus hijos no veían pecado. Todos los días él siempre estaba en comunión con Dios. Humillación de corazón, hermanos, una verdadera humillación, un arrepentimiento sincero y una oración ferviente. Eso debe de ser nuestro trabajo, hermanos. Pero esto es nuestro trabajo mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento, la oración ferviente.
Nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos la bendición. Solo en respuesta a la oración debe de esperarse un reavivamiento, hermano. Solamente en esto dice mensajes selectos. Antes de que ocurran los acontecimientos finales de la obra, hermanos, habrá una apostasía, habrá una gran confusión en lo que concierne a la fe. No habrá conceptos claros con respecto a los misterios de la divinidad. La verdad tras otra se irá corrompiendo. Y esto lo podemos ver hoy en día, hermano. No hay un concepto claro. Muchos tienen conceptos diferentes sobre la divinidad, la tercera persona del Espíritu Santo. Muchos creen que el Espíritu Santo no es Dios, que no es una persona, y tienen conceptos raros. Es un ataque satánico que está sucediendo hoy en día, hermano. No cumplir con nuestro trabajo. Vi que muchos descuidan la preparación necesaria esperando que el tiempo del refrigerio y la lluvia tardía los preparase para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. Muchos que descuidamos esto, hermanos. Hasta yo me incluyo, hermanos. Nos descuidamos. Y eso es lo único que nos va a sostener en el tiempo de angustia cuando viene, hermano. ¿Cuántos vi amparo en el tiempo de angustia? Había descuidado la preparación necesaria y por tanto no podían recibir el refrigerio indispensable para sobrevivir a la vista de un Dios santo, hermanos. Recuerden bien, hermanos, ¿qué pasó con las 10 vírgenes? 5 eran prudentes y 5 fatuas. Hermanos, cuando el Espíritu Santo sea derramado, hermanos, no vamos a poder recibir e ir a comprarlo, hermano. Esa es una experiencia personal e individual de cada uno. No, yo no puedo comprar el Espíritu Santo para mi hermano o mi prójimo. Cada quien tiene que prepararse, hermano. Así como Dios cuida de nosotros como si no hubiera otra persona en el mundo, todos necesitamos individualmente prepararnos. Me he mostrado que si los hijos de Dios no hacen un esfuerzo de su poder, de su parte, hermanos, el refrigerio, el poder de Dios desciende únicamente sobre aquellos que han preparado para ello, haciendo que la obra que Dios les invita a hacer, que consiste en purificarse de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionar su santidad en el temor de Dios. O sea, hermanos, ya no practicar los frutos de la carne. Estudien, hermanos, Gálatas. Me parece que está en Gálatas 5. Los frutos de la carne es lascivia, envidia, borrachera, lujuria, y una lista grande que hay ahí. Ya no practicar eso. Los que practican esas cosas no van a heredar al reino de Dios, hermano. Por medio de la confesión y el abandono del pecado, por medio de la oración ferviente y la consagración a Dios, los primeros discípulos se prepararon para el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. La misma obra, solo que en mayor medida debe de realizarse ahora, hermano. Los discípulos, hermanos, se prepararon. Fueron al aposento alto, ¿se acuerdan? Pero ¿qué sucedió antes? Cuando Jesús todavía estaba con ellos, ¿qué sucedió? ¿Se acuerdan de 2 hermanos que fueron con su madre y querían uno estarse sentado a su derecha y otro a su izquierda? Y que le dijo Jesús, eso no está en mí darlos. Y que los demás discípulos se enojaron y empezaron a decir, ellos no tienen derecho, nosotros sí. Y empezaron esa disensión, esa discordia entre ellos. Todo eso, hermanos, fue abandonado cuando ellos se fueron al aposento alto. La lluvia temprana y tardía en la iglesia y en el individuo, la iglesia en conjunto, hermanos. La lluvia temprana en la iglesia. El Espíritu fue derramado después que los discípulos hubieron llegado a la unidad perfecta, cuando ya no había contienda por el puesto más elevado. ¿Qué hicieron ellos, hermanos? Humillaron sus corazones, verdadero arrepentimiento, confesaron su incredulidad, oraron con intenso fervor, pusieron aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía. Su único estrecho era compañerismo cristiano. Por eso a veces yo amo mucho esta iglesia, hermano, porque aquí yo siento que hay un verdadero cristianismo de que todos nos llevamos bien. No sé, conmigo se llevan bien todos.
Porque como dice un proverbio, hermano, el que quiere hacer amigo debe demostrarse amigo. El derramamiento del Espíritu Santo, hermano, en los días de los apóstoles fue al comienzo de la lluvia temprana y glorioso fueron los resultados. Miles de conversiones en un solo día, hermanos. El Espíritu adelantó la tarea por ellos, los capacitó para predicar con poder, los capacitó para nuevos idiomas. El mensaje se extendió al mundo existente. Muchos apóstoles regresaron. El Evangelio, hermanos, fue predicado con el poder del Espíritu Santo. Y la lluvia tardía, hermanos, va a ser más grande. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue el comienzo de la lluvia temprana y gloriosos fueron los resultados. Pero la lluvia tardía va a ser en abundancia, hermanos. Lo que pasó en el principio es, dice el Espíritu de profecía, es algo pequeño. Después del zarandeo, hermanos, ¿pero cuándo? La pregunta es ¿cuándo? Preparar a la iglesia para la tribulación, preparar a la iglesia para la segunda venida. Antes de que cierre el tiempo de gracia, hermanos, antes de que comience a caer las 7 plagas, se producirán fuerte clamor, producirán conversiones masivas. ¿Ustedes no creen eso, hermanos? ¿Creen que Dios no puede obrar así como obró en el principio, que en un solo día se convirtieron más de 3,000 personas en un solo sermón del apóstol Pedro? Cerca del fin, la iglesia, hermanos, de la tierra, se promete una confesión especial de su gracia espiritual para preparar a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Este derramamiento del Espíritu se comparará con la caída de la lluvia tardía, hermanos. Cuando Dios derramó su Santo Espíritu, hermanos, los enfermos sanaban, los cojos andaban, los muertos eran resucitados. Lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en vida, lo hicieron los apóstoles. Hasta Dios le dio la oportunidad a Judas. Judas también hizo milagros, porque Dios amaba y quería que él se convirtiera. Así también nosotros, Dios desea, hermanos, darnos su Santo Espíritu. No crean que es para el futuro, es para hoy. Dios desea hoy. La gran obra de la evangelización no terminará con menor manifestación de poder divino que la que señaló al principio de ella. Las profecías que se cumplieron en el tiempo de la infusión de la lluvia temprana, hermanos, es el principio del ministerio evangélico. Debe de volverse a cumplir en el tiempo de la lluvia tardía, hermanos. Es un ferviente anhelo, hermanos, que los anticipo. El tiempo cuando se repetirán los sucesos del día del Pentecostés, aún con mayor poder que en esta ocasión. El apóstol Juan dice: vi que otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Apocalipsis 18:1. Entonces, como en el momento del Pentecostés, hermano, la gente oirá la verdad que será presentada a cada hombre en su propio idioma, hermanos. ¿Ustedes piensan que no puede suceder eso, y hermanos, que Dios no va a hacer derramar su Santo Espíritu para que su evangelio sea derramado y Él regrese pronto a esta tierra? ¿Qué los resultados van a ser esto? Hablarán idiomas necesarios. Ya no habrá esa barrera de que si no sé inglés, de que si no sé zapoteco, ustedes saben, ¿no? Zapoteco en México, que si no hablo mije, que si no hablo lo que hablan en Guatemala. Hermanos, para Dios no va a ser nada imposible. Recuerden bien que cuando en la Torre de Babel, Él fue el que hizo que los lenguajes se distribuyeran, porque antes de la Torre de Babel había una sola lengua. Y cuando hubo la desobediencia de la Torre de Babel, Dios hizo que todos se salieran los pueblos con diferentes lenguajes. Hoy en día, hermanos, ya no va a haber barrera cuando Dios quiera derramar su Santo Espíritu para que se hagan milagros y se predique su palabra. Mucha oración, mucha alabanza, predicación poderosa va a haber, así como en el tiempo de Miller. Recuerden bien la historia de nuestro nacimiento, de nuestra iglesia. Cuando Miller predicaba, grandes cantidades de gente se convertían cuando decía que Jesucristo ya venía. Para octubre de ese año de 1844, hermanos, el 22 de octubre, fue el comienzo, hermanos, que Dios despertó a su pueblo. Ahí nació nuestra iglesia. Y no crean que el comienzo fue glorioso, hermanos, y al principio fue glorioso. Dice, estuve estudiando la historia, que miles y miles de personas se convertían
y se bautizaban. Cuando Miller y los milleritas predicaban el evangelio, dice allí que el Espíritu de Dios era derramado y mucha gente se llegó al conocimiento del evangelio en ese día, hermanos. Pero no crean que por lo que pasó era un propósito de Dios. Dios estaba probando a su pueblo, hermanos. Así como pasó en el tiempo de Moisés. Dios probaba a su pueblo, hermanos. En visiones de la noche, dice el Espíritu de profecía, pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Muchos alababan a Dios, los enfermos eran sanados y efectuaban milagros. Se advertía un espíritu de oración como no hubo antes del gran día del Pentecostés. Esa es la promesa, hermano, que va a haber gran movimiento. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje en toda la tierra. Se realizarán milagros y los enfermos sanarán y signos y prodigios irán a los creyentes. ¡Qué promesa!, ¿no, hermanos? La lluvia temprana en el individuo. ¿Cuándo empieza la lluvia temprana, hermanos? Estamos hablando de la lluvia tardía. Según lo dice aquí el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, hermanos. Eso es cuando aceptamos a Jesús, hermanos, llegamos al conocimiento de la verdad y venimos a Jesús y recibimos su Santo Espíritu a través, dice, como dijo Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es a través del bautismo. Ahí es cuando se recibe, hermanos, los principios del Espíritu Santo. En la lluvia temprana ha de haber primero hierba, como decíamos al principio, ¿se acuerda de la lluvia? Y luego espiga y después grano, llenó la espiga. Debe de haber un desarrollo constante en la virtud cristiana, un proceso permanente en la experiencia cristiana. Debiéramos procurar esto ardientemente para que adornemos la doctrina de Cristo, de nuestro Salvador. O sea, debe de haber algo progresivo en nuestra vida. En ningún momento de nuestra experiencia podemos prescindir de la ayuda que Dios nos da al comenzar, dice hermano. Las bendiciones recibidas en ocasión de la lluvia temprana no son necesarias hasta el mismo fin, hermanos. En buscar a Dios para que nos conceda el Espíritu Santo, el procurar en nosotros el mansedumbre, humildad de mente y un consciente dependencia de Dios. O sea, hermanos, para que el Espíritu de Dios esté con nosotros, debemos de qué buscar a Dios. Tener la mansedumbre como tenía Moisés, Llegar a ese conocimiento, hermano, de depender de Dios todos los días. Como dice, con Dios caminó Noé. ¿Se acuerdan de Noé? Era varón justo y perfecto en sus generaciones. ¿Y no? ¿Será que Dios no puede decir eso de nosotros hoy en día, hermanos? El Espíritu busca habitar en cada alma, hermanos. Si se le da la bienvenida como un huésped honrado, los que no reciban serán hechos, los que lo reciban, hermanos, serán hechos completos en Cristo. La buena obra ha sido comenzada y será terminada. Pensamientos santos debemos de tener, afectos celestiales, acciones semejantes a la de Jesús. Resplandecerán los pensamientos impuros, los sentimientos perversos y los actos rebeldes deben de ser abandonados. Condiciones para recibir la lluvia tardía. Debe de haber una preparación. Ya me lo termino, téngame un poquito de paciencia. Yo me emociono, hermanos, cuando estoy estudiando esto. Fue por medio de la confesión y el perdón del pecado, hermanos, por la oración ferviente y la consagración de sí mismo a Dios, como los primeros discípulos se prepararon para el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. La misma obra debe realizarse en mayor grado y debe realizarse ahora, hermanos. ¿Cómo? Humillaron sus almas, se unieron todos unidos. Ya no había esa rivalidad, esa disensión de que quién es el mayor y quién es el menor y que quién va a estar a su derecha y quién va a estar a su izquierda, que quién va a estar con Jesús y quién, hasta como dijo Pedro,
¿Se acuerdan de Pedro, hermanos? Él caminó de lejos cuando se fue con Jesús, cuando se lo llevaron preso. ¿Se acuerdan? Cuando lo llevaron y lo llevaban azotando. Pedro caminó de lejos, pero uno de los discípulos, creo que era Juan, caminó de cerca con Jesús. Y el que estuvo hasta el fin cuando en la cruz del Calvario. Nosotros no debemos de ser como Pedro, hermanos, caminar de lejos. Debemos de estar cerca de Jesús todos los días. El detalle, hermanos, es conocer a Jesucristo. Ese es el detalle, hermanos, conocerlo a Él. ¿Y cómo debemos de conocerlo? Como el mismo Jesús dijo, coman mi sangre y mi carne. ¿Cómo es estudiar su palabra? Cuando ustedes profundizan en el estudio de la palabra de Dios, hermanos, es un tesoro inagotable, que cada vez que la estudias es algo maravilloso, que está, grandes verdades se descubre, que tú no leías antes y decías, yo esto lo había leído y no entendía. Y eso es algo maravilloso cuando en realidad con oración estudiamos la palabra de Dios, hermano. Esta bendición prometida, reclamada por fe, trae las demás bendiciones según estelas da según su riqueza de su gracia en Cristo. Están listos para proporcionarla a toda alma según la capacidad de recibirla. El Espíritu Santo va a ser derramado, hermanos, de acuerdo al don de cada persona. ¿Se acuerdan de Elías? ¿Se acuerdan de Eliseo? Cuando Eliseo le dijo, antes de que te vayas, quiero que me des el doble de porción de tu santo, del Espíritu. Cosa difícil has pedido, pero si me ves cuando yo me vaya, se va a hacer conceder. ¿Y será que nosotros, hermanos, ya no digamos doble porción, aunque sea una porción, hermanos, que tengamos de su Santo Espíritu, ¿verdad? Pero el problema es, hermanos, es que no debemos de, voy a ver si se me vienen las palabras, Dios debe de dirigirnos, no querer nosotros dirigir a Dios, sino que Dios, si Dios te dice, haz esto, hazlo. Dios debe de dirigirnos. Dejar dirigirnos. Necesitamos esa necesidad, hermanos. Si todos quisieran, todos serían llenados del Espíritu. Donde quiera la necesidad del Espíritu Santo sea un asunto en el cual se piensa poco, se ve sequía espiritual, oscuridad espiritual, decadencia y muerte espiritual. Cualquiera que sean los asuntos menores, ocupen la atención, el poder divino que se necesita para el crecimiento y la prosperidad de la iglesia, que traerá todas las demás bendiciones en su estela, falta, aunque se ofrece en infinita plenitud. Donde, hermanos, donde se piensa poco del Espíritu de Santo, hermanos, hay sequía espiritual. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no tener hambre del Espíritu Santo? ¿Por qué no tener sed del don del Espíritu? Puesto que es un medio por lo cual hemos de recibir poder. ¿Por qué no hablamos de Él? ¿Por qué no oramos de Él, hermano? ¿Por qué no predicamos de Él? Todo obrero debería de solicitar el bautismo del Espíritu Santo todos los días, hermanos. Todos necesitamos hablar de Él. ¿Por qué en la iglesia, hermano, no se oye de Él? ¿Por qué no se predica de Él? ¿Por qué no se ora de Él? Si a través del Espíritu Santo podemos recibir poder. ¿Se acuerdan de Jesús? Cuando estaba aquí en la tierra, Él oraba siempre, porque pedía poder del Espíritu Santo para poder hacer los grandes milagros que Él hacía. Podemos estar seguros de que cuando el Espíritu Santo sea derramado, de los que no reciban y aprecien la lluvia temprana, no verán y entenderán el valor de la lluvia tardía. No podemos emplear al Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe de emplearnos a nosotros. Por el Espíritu obra de Dios en su pueblo, así el querer como el hacer por su buena voluntad, nos dice Pablo en Filipenses 2:13. Pero muchos no quieren someterse a eso, quieren manejarse a sí mismos. Esta es la razón por la cual no reciben el don celestial. Solo aquellos que esperan humildemente en Dios, que velan para tener dirección y gracia, se le va a dar el Espíritu Santo, hermanos. ¿Qué debemos de hacer? Eliminar las disensiones. Antes de que el día de Pentecostés, los discípulos se reunieron apartando todas sus divergencias, que estaban todos unidos. Pongan a un lado todos los cristianos sus disensiones, todas sus diferencias,
Entréguense a Dios para salvar a los perdidos, pidan con fe y la bendición la recibirán, hermanos. Hay que prepararnos para dar el fuerte pregón. Y para dar el fuerte pregón como Dios quiere, tenemos que recibir el don del Espíritu Santo. Si subsistimos en el gran día del Señor con Cristo como nuestro refugio, nuestra fortaleza, debemos de abandonar toda nuestra envidia y toda la contienda por la cual hay supremacía. Debemos de abandonar todo eso. Hay que despojarse del yo. Cuando uno ha quedado completamente despojado del yo, cuando todo falso Dios es excluido del alma, el vacío es llenado por el flujo del Espíritu Santo, hermano. El yo, hermano, muchas veces el yo se interpone. Ese es algo muy peligroso, el yo. Como se acuerdan del rey Nabucodonosor, yo hice esta gran ciudad. Ese yo, hermanos. Pero aún así Dios desea que lo abandonemos. No hay nada que ofenda tanto a Dios que sea tan peligroso para el alma humana como el orgullo y la suficiencia propia. De todos los pecados es el más desesperado y el más incurable, hermano. ¿Saben, hermanos? El orgullo y la suficiencia propia, que yo no necesito de Dios y que yo estoy bien. Que yo soy el mejor, que yo predico mejor que aquel. Hermanos, eso, hermanos, del orgullo y la suficiencia propia es el más desesperado de todos los pecados. Debemos de tener mucho cuidado con eso, hermanos. Eso es algo que ofende tanto a Dios, Debemos de estar trabajando para Dios. El gran derramamiento del Espíritu de Dios que ilumina toda la tierra con su gloria no va a acontecer hasta que tengamos un pueblo iluminado que conozca por experiencia, hermanos, lo que significa ser colaboradores con Dios. Que cuando hayamos consagrado completamente de todo corazón al servicio de Cristo, Dios reconocerá por derramamiento de su Santo Espíritu. Pero esto no va a acontecer, hermanos, hasta que la mayor parte de la iglesia no colabore con Dios. Tremenda declaración que hace el Espíritu de profecía, ¿verdad, hermanos? Necesitamos preocuparnos por la lluvia tardía, hermanos. Todos los que debemos hacer es mantener limpio el recipiente y ponerlo hacia arriba, listo para recibir la lluvia celestial y preservarnos en oración. O sea, hermano, debemos de hacer como las 10 vírgenes, pero no las fatuas, sino las prudentes. Debemos de tener nuestro recipiente hacia arriba, hermanos. Recuerden bien, hermanos, que la experiencia es individual. No vamos a poder, hermanos, recibir el Espíritu Santo cuando ya sea demasiado tarde, cuando el tiempo de gracia esté por terminar, hermano. Ahora es el tiempo de consagrarnos, hermano. Nuestra vida tampoco está comprada, hermanos. No sabemos qué pasará el día de mañana, el próximo año, si vamos a estar todos aquí alabando a Dios. Hemos visto cómo se han ido, hermanos. El tiempo es ahora, hermanos. Debiéramos orar fervientemente por el descenso del Espíritu Santo, como los discípulos oraron en el día de Pentecostés. Si ellos lo necesitaban en aquellos entonces, hermanos, nosotros necesitamos más que ellos. Lo necesitamos más hoy en día, hermanos. El descenso del Espíritu Santo, hermanos, sobre la iglesia es esperado como si se tratara de un asunto del futuro. Pero es el privilegio de la iglesia tenerlo ahora mismo, buscarlo, orar por Él, creer en Él, debemos de tenerlo y el cielo está dispuesto a darlo, hermanos. Dios está, hermanos, ¿cómo le podría explicar? Eso es algo tan grande, hermanos, y así como Él dio su vida por cada uno de nosotros en el Calvario, eso también desea Dios darnos, pero nosotros necesitamos prepararnos, limpiar nuestra alma de toda inmundicia, de toda contaminación. Pero como les dije, hay trabajo que hacer, humillar nuestra alma, oración ferviente, hermanos, humillarnos ante Dios. La medida del Espíritu Santo que recibimos estará en proposición a la medida de nuestro deseo de recibirlo, y de la fe que ejerzamos para ello, pero necesitamos tener fe. Eso es muy importante, la fe, el uso de que hagamos de la luz y el conocimiento que se nos dé. Esa es la condición, hermanos. Y esta es la bendición que Dios desea darnos, hermanos.
Que Dios nos bendiga y nos guarde y haga resplandecer su rostro sobre todos nosotros hasta cuando Él venga, hermanos. El Espíritu de Dios, hermano, va a ser derramado en grande escala. Va a ser derramado como nunca se lo creen. No sabemos, yo he estado estudiando este tema, es tan algo hermoso, hermanos. Por eso ahora les digo, ustedes desean de todo corazón que Dios obre en nosotros, que cambiemos nuestra forma de pensar y que el Espíritu de Dios esté en nuestros pensamientos y que cada día hagamos las paces con Dios y nos humillemos con Dios para recibir su Santo Espíritu. ¿Lo desean de verdad, hermanos? Antes de que el tiempo de gracia termine. Los invito, vamos a orar. Y si desean, podemos orar aquí juntos. Si desean. Sí. ¿Nos arrodillamos? Padre Dios que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre. En esta tarde, Señor, te damos gracias porque eres bueno con nosotros. Pero en primer lugar, Señor, te rogamos que nos perdones. No hemos sido buenos, Señor. Ayúdanos, Señor. No merecemos este don grande de tu Santo Espíritu. Pero nos aferramos a tu promesa de tu santa palabra, Señor, que si no fuera por tu Santo Espíritu no estaríamos aquí, Señor. Gracias, Señor, porque nos has librado de tantos peligros. Gracias por salvarnos y te ruego, Señor, que cada uno de los que pasaron aquí, Señor, podamos recibir tu Santo Espíritu y que nos preparemos para dar el fuerte pregón, Señor. Ayúdanos para compartir tu mensaje, Señor, que tu Santo Espíritu more en cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, y que tengamos ese deseo de dar a conocer a todas las personas que nos encontremos, y que digamos, este es nuestro Dios y Él nos salvará. Y que no guardemos estas grandes verdades para sí, que lo podamos compartir con la ayuda de tu Santo Espíritu. Rogando, Señor, que nos libres de todo peligro, de todo mal. Te lo rogamos, Señor, en tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén.